Saludamos al doctor Jorge Maruch Díaz, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y vocero de la Comisión Universitaria contra el COVID-19 y también responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Eduardo? Saludos al auditorio. Bonita tarde. Oiga, pues qué gusto platicar con usted para que responda las preguntas del auditorio a través de las redes sociales. Antes que nada, ¿cómo está usted de salud? ¿Cómo están sus compañeros? ¿Y cómo ve las cosas a raíz de lo anunciado esta mañana y ayer en la noche en cuanto al número de fallecimientos en un solo día? No, pues muchas gracias por preguntar. Yo estoy muy bien aquí, quedándome en casa la mayor parte del tiempo tratando de hacer home office, pero a la vez saliendo para pues coordinar todas las acciones que se deben de hacer y establecer en la Clínica del Viajero para atender a los viajeros internacionales y en el Centro de Diagnóstico COVID del cual yo coordino toda la parte operativa para la toma de muestras. Entonces, con respecto a lo señalado el día de ayer y hoy en la mañana, en cuanto a la elevación de casos de mortalidad, bueno, es algo esperado porque se están incorporando estadísticas rezagadas. Afortunadamente ya se crearon los mecanismos para acelerar la incorporación de estas cifras y debemos de estar pues al pendiente porque sin lugar a dudas en el transcurso de estas semanas va a haber un incremento significativo en el número de casos y proporcionalmente en el número de muertes estimadas. Esto a raíz de que bueno, estamos justo en la meseta, en el punto medular de la epidemia, por lo menos en el Valle de México. Hay muchas preguntas que nos llegan a través del auditorio, a través de las redes sociales, doctor, y una de ellas que ha sido con mucha frecuencia en los últimos días es por qué si llevamos ya casi 3 meses de confinamiento, por qué el número tan elevado de contagios, más de 100,000, y el número tan elevado de muertos. ¿Algo pasó? ¿Algo se hizo mal? ¿O por qué si llevamos 3 meses de confinamiento estamos con estas cifras? Bueno, estamos en estas cifras. Recordemos que el crecimiento de la epidemia aquí en México ha sido gradual. Teníamos 2 escenarios, uno en donde el número de casos se iba a elevar de manera exponencial muy rápido y un modelo, una curva epidemiológica que iba a estar de manera gradual elevándose hasta llegar a un punto máximo, tener una meseta y después comenzar a descender. Nosotros, gracias a que, y toda Latinoamérica prácticamente, gracias a que implementamos las medidas de sana distancia con anticipación y a tiempo, tuvimos el segundo escenario. Esto quiere decir un crecimiento gradual, no tan acelerado, no de una manera veloz en cuanto al número de casos. Por eso es que hemos logrado de alguna manera aplanar esta curva epidémica y entonces alargar el tiempo en el cual va a permanecer la epidemia activa y con un aumento gradual. Tal es el caso. Ahora, otra de las explicaciones es que, bueno, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, ha decidido implementar solamente el modelo Centinela para la detección de casos y establecer un diagnóstico del número de casos a nivel nacional que podría estar sucediendo. Entonces, debido a esta limitación en el acceso a pruebas que confirmen los casos, pues es que no podemos tener estimaciones precisas a detalle en cuanto a en qué momento de la curva epidémica estamos, y por eso es que va creciendo paulatinamente sin poder ver una meseta, un periodo de estabilización hasta el momento. El mensaje es quédese en casa porque estamos en el momento más complicado, ¿verdad, doctor? Y aquí Julia Castillo nos pregunta a través de Facebook, en el futuro, ¿cómo podremos prevenir pandemias? Qué interesante pregunta. Bueno, en el futuro, sin lugar a dudas, el acceso universal a los sistemas de salud van a ser fundamentales para la prevención de pandemias. Recordemos que teniendo un sistema de salud fragmentado, pobre para acceder sobre todo a las poblaciones más vulnerables, es lo que hace que no se detecten a tiempo este tipo de brotes. También incrementar la capacidad en los sistemas de vigilancia epidemiológica. Muy importante va a ser la conciencia en la cultura de la medicina preventiva
antes de viajar, sobre todo consultas previaje, que los viajeros estén al corriente en cuanto a sus vacunas, en cuanto a todos los medicamentos para prevenir estas enfermedades con potencial pandémico, y que todos estemos transitando de una cultura en cuanto a que todos los recursos se van destinados prácticamente a los sistemas de hospitalización, de curas, de tratamientos, a que este tipo de recursos se deriven en gran parte a medidas preventivas de protección personal y medidas de sistemas de vigilancia epidemiológico que están muy descuidados, por lo menos en el sistema de salud mexicano. Aquí Pati y Yescas de Facebook también. ¿Es correcto reabrir parques y espacios públicos como el Bosque de Chapultepec o las señales todavía quédese en casa? La señal es todavía quedarse en casa. Recordemos que estamos en la fase máxima de transmisión comunitaria. Si no tenemos a qué salir, si nuestra salida no es esencial, puede esperar, tenemos que quedarnos en casa. Es muy importante que si decidimos reactivar la activación física en los espacios abiertos como los bosques y los parques, lo hagamos con un cubreboca y no así como lo estamos viendo, con un cubreboca. Es muy importante esta parte del cubreboca y guardar nuestra sana distancia. Si estamos corriendo, es muy importante también mantener una distancia de al menos 15 metros entre cada corredor y no, evitar concentraciones masivas de personas. Eso es muy importante. También, esta ya la preguntamos, Pati y Yescas. Hay otra pregunta, me parece, por favor, producción, si no nos pueden cambiar. María Ruiz, ¿cuál es el trato adecuado que debe darse a los cadáveres de las personas que murieron por COVID-19? Eso también es bien importante, por lo que pueda suceder, ¿no? Bueno, los protocolos ya están establecidos, ya están difundidos entre las funerarias y los trabajadores que tienen que manipular los restos humanos. Es muy importante que estos mensajes para la población se dirijan en el sentido en que deben de evitar a toda costa tener contacto con las personas que han fallecido por causas probables de COVID-19, porque nuestra prioridad es preservar la vida y la salud de las personas pues, que están vivas más de las que están muertas. Entonces, es muy doloroso ver que las familias no pueden tener acceso a los cuerpos o se les restringe el contacto directo con sus seres queridos fallecidos. Sin embargo, es necesario por la seguridad de los que quedan vivos, de los que quedan con la memoria de nuestros seres queridos, y la manipulación en las funerarias deberá de llevar protocolos estrictos de manejo de residuos biológico-infecciosos, de cadáveres, de restos humanos. Lo mejor es optar por la incineración de los restos humanos y en vez de preferir la inhumación, aunque también se puede llevar a cabo con los protocolos de seguridad establecidos. Esto también se lo preguntamos, ojalá podamos ver lo que está sucediendo en este momento en Minneapolis, en Estados Unidos, en Minnesota. Son los funerales de George Floyd y es un funeral masivo, multitudinario. A ver si podemos ver las imágenes. Y resulta que el señor Floyd, antes de morir, tenía COVID-19. Mira, lamentablemente el simple hecho de generar estas oportunidades para funerales ha detonado muchos contagios masivos entre las poblaciones que asisten. Entonces la recomendación es posponer cualquier tipo de funeral, no acudir a los funerales. Sin lugar a dudas es un proceso importante en el transcurso del duelo, de este fenómeno de duelo, en el proceso de duelo, pero en estos momentos por supuesto que no es conveniente llevar a cabo funerales, porque aquí es en donde se han detectado transmisiones masivas de COVID-19. O sea que esto que estamos viendo en Estados Unidos son imágenes en vivo, insisto, de los funerales de George Floyd. Se confirmó que él tenía COVID-19 antes de ser brutalmente asfixiado por este policía, y ahí estamos viendo muchísima gente y además está el ataúd ahí. Vaya, todo lo que nos han dicho que no debe suceder cuando una persona
muere y que tenía COVID-19. Aquí lo estamos viendo y aquí estamos viendo que sucede lo contrario. Son este tipo de señales encontradas que a veces confunde a todo el mundo, ¿no? Recordemos que nosotros somos humanos y una parte de nosotros son el comportamiento con base a las emociones y los sentimientos. En este sentido, debemos de apelar a decisiones basadas en la objetividad, en la medida de lo posible, no basadas en los sentimientos y en las emociones. Sin lugar a dudas, el uso de tapabocas, el uso de caretas faciales, de gogles, protectores, es fundamental cuando nosotros nos exponemos a aglomeraciones masivas de gente, como es lo que estamos viendo, el uso incorrecto de personas que no portan el tapaboca. Eso es muy grave, ese es un error gravísimo. Debemos de aprender de estos errores de sociedades diferentes a las nuestras para no caer en los mismos errores y poder contener de una mejor manera la epidemia por COVID-19. ¿Usted cree, doctor, en base a lo que ha estudiado y todo esto, que lo visto en los últimos 8 días, 9 días allá en Estados Unidos, en varias ciudades, en Los Ángeles, en Minneapolis, en Nueva York, en Washington, en fin, en casi toda la Unión Americana, estas protestas multitudinarias, ¿usted cree que esto va a detonar en un crecimiento exponencial, brutal de la pandemia en la Unión Americana en 2 semanas, 3 semanas? Recordemos que esta epidemia tiene mucho que ver con la transmisión en cuanto a la conglomeración de gente, y si nosotros todavía no contamos con un descenso objetivo de casos en la epidemia, lo que puede pasar cuando reactivamos de manera temprana la movilidad de personas en los espacios públicos es que haya un repunte de casos reportados o de la incidencia de la enfermedad, del brote. Entonces debemos de ser muy cuidadosos. Recordemos que así como en la Unión Americana, aquí en México, la epidemia inició y está sucediendo desfasadamente. ¿Esto qué quiere decir? Es tan grande y tan extenso el territorio mexicano que la epidemia no está ocurriendo al mismo tiempo en la Ciudad de México, en el Valle de México, que en Cancún, que en Tijuana, que en Sonora. Entonces, mucho va a tener que ver estas curvas epidémicas, las fases en las que estamos en cada una de los estados de la República y de la Unión Americana, las decisiones que tomamos para reactivar la movilidad. Sin lugar a dudas, mientras no desarrollemos una vacuna o un tratamiento efectivo que cure a las personas, vamos a seguir viendo brotes en diferentes etapas del año, y deberemos de modular nuestra movilidad y las restricciones de distanciamiento físico conforme nosotros notemos una saturación de los sistemas de salud. Entonces es muy probable que en las siguientes semanas el gobierno de los Estados Unidos tenga que tomar medidas de restricción de la movilidad para poder controlar el número de casos graves que se están presentando, que se presentarán después de esta reactivación temprana de la movilidad en varios estados de la Unión Americana. Doctor, aquí me comentaba el otro día un compañero de la empresa que trabaja en labores de seguridad y me hacía el comentario de que el contagio mayor se da en el metro, en el transporte público y en el dinero. ¿Es correcto? Tiene mucha razón, ¿no? El contagio se da en las aglomeraciones de gente. Entonces, si nosotros tenemos muchas personas en concentraciones masivas en el transporte público, ahí es donde más probablemente se transmita y se disemina el virus. Por eso es muy importante que las medidas de equipo de protección personal sean implementadas de manera masiva y persistente, sistemática. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros vamos a entrar al transporte público o vamos a estar en oficinas con grandes aglomeraciones de gente, todos debemos de usar un tapaboca de manera adecuada y todos deberemos de usar una careta o protector facial para disminuir el riesgo de que nosotros contagiemos a los demás usando el tapaboca y de que nosotros nos contagiemos usando la careta facial. Esto también aplica cuando vamos al supermercado o cuando vamos a estar en el transporte público o cuando vamos a estar en eventos públicos del espacio público con grandes concentraciones de personas.
Doctor Jorge Baruch Díaz, académico de la Facultad de Medicina y también vocero de la Comisión Universitaria contra el COVID-19, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por participar con nosotros y contestar las preguntas que nos llegan a través del auditorio. Muchas gracias a ti, Eduardo, por la oportunidad, el espacio y saludos al auditorio. Que tengan buena tarde. Y a cuidarse todos porque de la salud colectiva depende la salud individual, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor.